Bien, vamos a hacer el análisis de la función raíz cuadrada y para eso voy a tener en cuenta los siguientes parámetros: ax más b y más c. Vamos a examinar qué pasa cuando estos parámetros cambian, cuando estamos trabajando con la función raíz cuadrada. Entonces, en el primer caso voy a trabajar, vamos a averiguar qué pasa cuando el parámetro A cambia, cuando el parámetro B cambia y cuando el parámetro C cambia. Cómo se refleja en la gráfica. Hay algo importante y es que A siempre tiene que ser un número mayor que 0. Debe ser un número mayor que 0 porque sabemos que las funciones de raíz cuadrada no pueden tener valores negativos. Lo otro que debemos tener en cuenta es que cuando tenemos toda esta expresión, esa expresión, para que exista también ax más b, también tiene que ser mayor o igual que 0. En términos generales, mayor o igual que 0. Bien. Por ejemplo, entonces tomemos la primera, la básica, que es la raíz cuadrada de x. La raíz cuadrada de x. Entonces, tenemos ahí la gráfica. Y si miramos, el dominio siempre será los reales positivos. La gráfica parte desde este punto, desde ese lugar. La gráfica parte desde ese lugar, desde este punto, hasta más infinito. Eso significa que el dominio de esta función que tenemos acá, el dominio de esta función, son los números, el dominio de la función son los números reales positivos. Ahora vamos a observar qué sucede en el eje de la y. O sea, observemos que en el eje de la y la función arranca y empieza a subir muy lentamente a través del lado positivo de y. Es decir, podemos determinar que el rango de esa función, de f de x, va a ser también los reales. Vamos a ver que esto se nos dañó. F de x va a ser los reales, el rango de la función va a ser los reales positivos. Bien. Esto para la función raíz cuadrada de x. Ahora vamos a mirar qué sucede cuando yo a la función le agrego el parámetro a. Recordemos que en ese caso a siempre tiene que ser mayor que 0. Entonces voy a definir la función raíz cuadrada de 3x. Entonces, miremos que la función raíz de x es creciente. Cuando es 1x, o sea, el 1 no lo escribimos, cuando escribimos 3x, lo único que hacemos es que aumenta más rápidamente, o sea, crece más rápido la función raíz cuadrada cuando se multiplica por un número mayor que 0. Entonces, si queremos, podemos entonces hablar de un número, por ejemplo, como 10x, y entonces miremos cómo el crecimiento es más rápido, porque este valor a positivo afecta la velocidad con que crecen las imágenes de la función raíz cuadrada de 10x.
Bueno, ahora le vamos a agregar, bueno, miremos que el dominio, ¿cuál es? El dominio para esta función, siguen siendo los números reales. Miren que parte de este lugar va hasta más infinito, y el rango también no cambia, sigue siendo los reales positivos. Vamos a agregarle a esa misma función, entonces vamos a agregarle un parámetro b. Se lo voy a agregar y entonces voy a decir más 3. Más 3. Bien. Para determinar el dominio, cambiémoslo más grandecito a ver si podemos observar más fácilmente. Cambiemos el 10 por 2 y el otro por 6. Entonces, para esa gráfica, entonces tenemos 10x más 3. Miremos que este valor que tenemos aquí, ese b es mayor que 0. Mayor que 0. ¿Qué hizo entonces? Voy a hacer la siguiente gráfica, voy a escribir la siguiente gráfica, o voy a definir la gráfica de la raíz y la voy a dejar como 10x, pero ahora menos 4. Menos 4. Miremos cómo esta gráfica que corresponde a esa función, a la función definida como h de x, que es esta que tenemos acá, el valor era menos 4. Se desplazó horizontalmente a la derecha. Y esta, que es menos 3, se desplazó hacia la izquierda. ¿Cómo determinamos nosotros el dominio de esa función? Bueno, voy a borrar estas dos, voy a borrar esto que tengo acá, y me voy a quedar solamente con las dos. Esta también la voy a borrar. Me voy a quedar solamente con h de x y con g de x, mayor o igual que 0. Eso siempre tengo que hacerlo, porque recordemos que la raíz cuadrada negativa no existe. Entonces aquí hacemos el despeje, el 4 que está restando pasa a sumar, y el 10 pasa a dividir, y entonces me queda que los x, el dominio va a estar para los mayores de 4 décimos. En el caso de h de x, 4 décimos. O sea, miremos aquí que va a arrancar en este lugar. Entonces el dominio será el intervalo cerrado en 4 décimos y va hasta infinito. Ahí obtengo yo el dominio. El rango para esta función, el rango de h de x, va a estar también por encima del eje X, de 0 en adelante. O sea que ese va a ser, podemos escribir que son los números reales positivos. Bien.